Hola a todos, bienvenidos al Lugar Sin Tiempo ni Espacio. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes ocultos en la historia, Gilgamesh. Según los textos, un híbrido, un gigante. Cuentan que de más de 4 metros de altura. Un ser intermedio entre los dioses que gobernaban en nuestra protohistoria y los humanos, hace casi 5000 años. Es difícil encontrar relatos tan antiguos y completos sobre los gobernantes de nuestro pasado remoto, a los que se le otorgaba cualidades que en nuestros días parecen sacados de mitos y leyendas, y a los que no se les da ninguna veracidad. Aparecen en todas las culturas, de todos los continentes. Hoy nos adentramos en la antigua Mesopotamia, en la historia del último rey gigante, Gilgamesh. Se le considera un semidios, ya que su madre era la diosa Ninsun, y su padre un sacerdote llamado Lilá, un rey histórico que se convirtió en el primer héroe del que se tiene un relato. En la historia de Gilgamesh se descubrieron también datos de paralelismo con la historia bíblica, sobre todo en el Diluvio Universal, en el que aparece un personaje que sobrevivió alertado por el dios Enki. Existen muy pocos escritos sobre este personaje. Los que defienden su existencia se basan en que aparece en la lista real de Sumeria, como rey de Uruk, hacia el 2750 antes de nuestra era. Su gobierno duró durante 126 años. Esta lista de reyes sumerios y el famoso poema que lleva su nombre son los dos únicos textos donde aparece, al menos con este nombre. Gilgamesh es un personaje legendario y el protagonista principal de la epopeya sumeria, conocida como la Epopeya de Gilgamesh. Esta es una de las obras literarias más antiguas que se conoce. La primera narración de la literatura épica que le precedió. Este texto proviene de la antigua Mesopotamia, específicamente de la civilización sumeria, que se desarrolló en la región que hoy es Irak. La historia de Gilgamesh se ha conservado en forma de tablillas de arcilla escritas en lenguaje cuneiforme, y data de alrededor del tercer milenio antes de Cristo. Gilgamesh es presentado en la epopeya como el rey de Uruk, una de las ciudades más importantes y poderosas de la antigua Mesopotamia. Su reinado es uno de los aspectos fundamentales del personaje y de la trama en esta historia. Al principio de la epopeya es retratado como un gobernante arrogante y opresivo. Por ejemplo, abusa de su autoridad al tomar el derecho de pernoctar con todas las novias recién casadas antes de que sus esposos puedan consumar el matrimonio. Esto causa gran sufrimiento en la ciudad y lleva a los ciudadanos a quejarse ante los dioses por la crueldad de Gilgamesh. Debido a su mal hacer y a su vanidad, la diosa Aruru envía a Enkidu, una deidad salvaje, para que venza en combate a Gilgamesh y ayude al pueblo. Pero tras ser seducido mediante una consorte mística de la corte y ver que sus fuerzas están parejas, con una ligera ventaja de Gilgamesh, este último considera al peludo Enkidu como un igual, como su fiel compañero. La personalidad de Gilgamesh se transforma a medida que avanza la historia, experimentando un profundo desarrollo personal. La muerte de su amigo Enkidu, a quien consideraba un compañero inseparable, lo lleva a cuestionar su propia mortalidad y a buscar respuestas más allá de su poder y fama como rey. La evolución de Gilgamesh como gobernante es un componente crucial de su historia y desarrollo como personaje en la epopeya. Su transformación de un líder tiránico a alguien en busca de la sabiduría y el propósito en la vida es un aspecto fundamental de la narrativa y de la reflexión existencial que ofrece la epopeya de Gilgamesh. Esta transformación lo convierte en un personaje más complejo y humano a lo largo de la historia. La búsqueda de la inmortalidad es uno de los temas más destacados y recurrentes en la epopeya. Esta búsqueda desempeña un papel crucial en el relato. Esto es impulsado en gran medida por la muerte de su amigo Enkidu, como hemos dicho.
un semidios que se enfrenta a la realidad de la mortalidad humana y se obsesiona con encontrar una forma de escapar de la muerte. Esto refleja la preocupación existencial de los antiguos mesopotámicos por la finitud de la vida y la aspiración de la humanidad a trascenderla. Gilgamesh aparece aquí como un ser atrapado entre dos mundos, el de los dioses y el de los humanos. En su búsqueda de la inmortalidad, Gilgamesh viaja al país de los dioses y se encuentra con Utnapishtim, en sumerio Ciusdra, y en clave bíblica se le considera que es Noé, un hombre al que los dioses habían concedido la inmortalidad después del diluvio universal. Aquí se encuentra un paralelismo que ha hecho pensar a muchos que la Biblia exportó historias de la cultura sumeria. Utnapishtim narra la historia del diluvio y ofrece a Gilgamesh una prueba para conseguir la inmortalidad: mantenerse despierto durante 6 días y 7 noches. Sin embargo, Gilgamesh falla en esta tarea, lo que le demuestra que la inmortalidad es inalcanzable, si no es por concesión divina. A lo largo de su búsqueda, Gilgamesh aprende lecciones importantes sobre la mortalidad y la naturaleza de la vida humana. Comprende que la muerte es inevitable y que, en lugar de buscar la inmortalidad física, debería concentrarse en vivir una vida significativa y dejar un legado a través de sus acciones y logros. Después de su encuentro con Utnapishtim y de recibir estas lecciones, Gilgamesh regresa a Uruk con una comprensión más profunda de su propia mortalidad y una apreciación renovada por la vida y la amistad. Ya no es el gobernante tiránico que era al principio de la historia, sino un líder más sabio y compasivo. Las aventuras épicas y batallas anteriores de Gilgamesh son variadas. Tenemos el enfrentamiento con Humbaba, un monstruo guardián del bosque de cedros. Junto a su amigo Enkidu, Gilgamesh se aventura en el bosque y lucha contra Humbaba. Esta confrontación representa la valentía y la determinación de Gilgamesh, ya que se arriesga en un territorio peligroso en busca de gloria y renombre. En otra aventura, Gilgamesh y Enkidu deciden aventurarse aún más en la búsqueda de la gloria, y deciden cortar cedros en el bosque de los cedros sagrados, una acción que enfurece a los dioses. Esta incursión en un territorio prohibido muestra la naturaleza desafiante y audaz de Gilgamesh y Enkidu, pero también tiene consecuencias en la trama, ya que provoca la ira divina y marca un punto de inflexión en la historia. Después de esto, los dioses envían al toro del cielo para castigar a Gilgamesh y Enkidu. En esta batalla vencen al toro, pero los dioses, a petición de Inanna, deciden provocar la muerte a uno de los dos personajes. Eligen a Enkidu, y muere de una enfermedad producida por estos, lo que provoca una profunda tristeza en Gilgamesh y desencadena su búsqueda de la inmortalidad. La muerte de Enkidu es un evento crucial en la historia y cambia fundamentalmente a Gilgamesh como personaje. Tras la muerte de Enkidu, Gilgamesh se embarca en una búsqueda más allá de la mortalidad. Su viaje lo lleva al mundo de los dioses, donde se encuentra con Utnapishtim, el único humano que ha obtenido la inmortalidad, como hemos explicado antes. Este encuentro desencadena una serie de eventos que finalmente lo llevan a comprender la importancia de la vida y la mortalidad humana. En resumen, las aventuras y pruebas que Gilgamesh enfrenta a lo largo de su viaje en la epopeya de Gilgamesh son elementos fundamentales de la trama que exploran temas de valentía, desafío de lo divino, pérdida y búsqueda del sentido de la vida. Cada uno de estos episodios contribuye al desarrollo del personaje de Gilgamesh y a la profundidad de la historia en su conjunto. La amistad entre los dos personajes también es un tema central de la epopeya, y ejemplifica la importancia de las relaciones humanas en la vida de las personas. A través de su amistad, la historia sugiere que las conexiones humanas y las relaciones significativas pueden darle sentido a la vida, incluso en medio de la mortalidad. Al principio de la epopeya, Gilgamesh está obsesionado con su propia fama y su legado, pero a medida que la historia avanza, su enfoque cambia en busca de la inmortalidad al cuestionarse su existencia. Pero comprende que el verdadero legado no se encuentra en la inmortalidad física, sino en las huellas que deja en la vida de los demás y en las obras que realiza en beneficio de su ciudad y su pueblo. La búsqueda de la sabiduría entra en escena.
Gilgamesh llega a comprender que la muerte es inevitable para todos los seres humanos o humanos en parte. Esta reflexión sobre la mortalidad es una preocupación existencial universal que resuena en la historia y lleva al personaje a cuestionar su propio destino y propósito en la vida. Su influencia en los textos hasta nuestros días es inmensa. En el propio Homero se aprecia esta influencia, en la Odisea y la Ilíada. La búsqueda de la sabiduría y significado en la vida puede ser más valiosa que la búsqueda de la inmortalidad física. Aprende que el conocimiento y la comprensión de la vida pueden proporcionar un sentido más profundo a la existencia. La epopeya de Gilgamesh es una obra que aborda profundas cuestiones morales y existenciales, a través de las experiencias de Gilgamesh. La historia reflexiona sobre la mortalidad, la amistad, la sabiduría y la búsqueda de significado en un mundo finito. Estas lecciones continúan siendo relevantes y conmovedoras, y la epopeya sigue siendo una obra fundamental de la literatura mundial que invita a la reflexión sobre la condición humana. En los últimos años, estudiosos de las tablillas afirman que Gilgamesh se suicidó a su vuelta a Uruk y se enterró con un séquito de 80 personas, bajo el cauce del río Éufrates. Puede que en el futuro podamos saber si esto fue real. La invasión a esta zona por parte de los Estados Unidos destruyó mucho conocimiento antiguo, como ha pasado a lo largo de la historia. No puede ser una casualidad. De hecho, se había afirmado que la ciudad de Uruk y la tumba de Gilgamesh habían sido encontradas en 2003. Aquí lo dejamos. Lo veremos en próximos programas. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Fue Gilgamesh un personaje real? ¿Fue uno de los últimos poderosos de nuestra historia ancestral? ¿O es un mito de las culturas antiguas? ¿Son Noé y Abraham personajes sumerios? Lo cierto es que con la poca información disponible es complicado saberlo. Esperamos que os haya gustado la historia de este héroe perdido en la noche de los tiempos. Un misterio, un personaje oculto en la historia. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.